Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este estudio de la Iglesia Nuevo Amanecer. Sean todos bienvenidos. Ahí en casa le invitamos para que usted pueda ir por su teléfono, por su Biblia, para que usted pueda tener la palabra de Dios ahí en su mano. Y esta tarde nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar mucho en el Señor y más que nada vamos a estar en la presencia de Dios. Y le invito en esta tarde que juntos podamos pedir la guianza del Espíritu Santo a este estudio. Espíritu Santo, te damos gracias por este día, Padre Celestial. Esta tarde, Señor, deseamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que podamos aprender, que podamos, Señor, escuchar tu voz y podamos tener oídos, Señor, y un corazón, Señor, receptible, una mente receptible, Señor Padre, a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, Señor Padre. Sabemos, oh Dios, que tú quieres sanar, que tú quieres limpiar nuestras vidas, quieres hacer muchas cosas en nuestras vidas. Y queremos permitirte que tú seas el Rey y Dios en este día, en cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invito a que esta tarde podamos alabar el nombre del Señor juntos. Padre, yo te adoro más que cualquier otro deseo que hay en mí. Mi anhelo eres tú. Y Jesús precioso Salvador, todo lo que soy lo debo todo a ti. Lo debo todo a ti. Y ángeles te adoran. Tu pueblo canta adoración. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Rindo mi vida ante tus pies. Eres Señor, eres mi amor. No hay quien tome tu lugar. Oh, oh, oh. Sí, oh Rey. Díselo, Padre, yo te adoro más que cualquier otra cosa. Padre, yo te adoro más que cualquier otro deseo que hay en mí. Mi anhelo eres tú. Jesús precioso Salvador, todo lo que soy lo debo todo a ti. Lo debo todo a ti, ángeles y ángeles te adoran. Tu pueblo hoy canta adoración. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Rindo mi vida ante tus pies. Eres Señor, eres mi amor. No hay quien tome tu lugar. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Rindo mi vida ante tus pies. Eres Señor, eres mi amor. No hay quien tome tu lugar. No, no. Corazón es tuyo, Rey. Mi corazón es tuyo, Rey. Ven y mora en mí, mora en mí. Mi corazón te pertenece a
canta adoración. Decimos, Padre, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Rindo mi vida ante tus pies. Eres Señor, eres mi amor. No hay quien tome tu lugar. Gracias, Padre. Esta tarde, Señor Padre, pedimos que tú vengas, Señor, al corazón de cada persona, vengas a nuestro corazón y tú seas el Rey. Te entronamos, Señor, en el trono de nuestro corazón, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Ya mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más decimos, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre, sabemos que es tu mirada, Señor, que nos llena de tu paz, Señor. Tu mirada constante, Señor, sobre nuestras vidas, Señor Padre, sabiendo que siempre estás mirando por nosotros, guardándonos, cubriéndonos, oh Dios. Gracias, Padre, porque podemos confiar y descansar, Señor, en tu mano, Señor, en tu favor, en tu gracia, Señor Padre.
Padre, gracias, Señor, por cada bendición que nos das, Señor. A ti, Padre, sea la honra, sea la gloria en esta tarde, Señor. Que nuestros hermanos, nuestros amigos en esta tarde, Señor, reciban, Señor, tu palabra, Señor Padre, y pueda traer frutos de cambio, Señor, frutos preciosos, Señor, a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre el día de hoy. Sean bienvenidos a la Iglesia Nuevo Amanecer, al estudio bíblico de mitad de semana. Qué bueno que usted ha tomado el tiempo para poder estar con nosotros, para poder aprender de la palabra de Dios, para crecer juntos en su palabra, en el conocimiento de la persona de Cristo, y para poder nosotros desarrollarnos como personas, como creyentes, desarrollar nuestra vida espiritual. Sean todos y cada uno bienvenidos. Muchísimas gracias por abrir las puertas de su hogar, donde usted se encuentra el día de hoy. Sean bienvenidos y muchísimas gracias de esta parte de nosotros. Quiero invitarles para que este domingo nos acompañe en punto de las 10:45 de la mañana a nuestra iglesia. Nuestro servicio comienza a las 10:45 de la mañana y estamos localizados nosotros en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. El servicio es a las 10:45 de la mañana. Le invitamos a que usted venga, alabe al Señor. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a que usted busque un lugar donde congregarse, donde se predica la Biblia, como lo hacemos en cada uno de nuestros programas. También a la misma vez le invitamos para que cada miércoles nos sintonice en punto de las 7 de la tarde a través de Facebook Live a nuestros estudios bíblicos, que creo que son importantes e interesantes y relevantes para nuestro tiempo. Así que sin más, espero que usted ya haya ido a recoger, a buscar su Biblia, ya que usted se encuentra por ahí. Le voy a invitar que usted vaya al libro de Primera de Samuel. En el capítulo 3 vamos a estar mirando a través de el verso 1 hasta el 20, y por lo largo de la escritura no lo vamos a leer, pero quiero que usted tenga más o menos una idea de dónde vamos a estar estudiando, qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y es en Primera de Samuel el capítulo 3, comenzando del verso 1 hasta el 20. Así que para que usted pueda estar ahí con nosotros y poder seguir. Esto se llama el poder escuchar a Dios. Hemos hablado acerca de poder hablar con Dios. Hemos hablado acerca, la semana pasada estuve hablando acerca de poder adorar a Dios, de que Dios es digno de ser alabado. Pero hoy quiero hablar con ustedes acerca del poder que nosotros podamos escuchar a Dios. Mire, en este momento existen varias ondas radiales que están surcando los aires. Aunque no nos demos cuenta, están surcando los aires, se están escuchando estaciones de radio por diferentes lugares, muchas estaciones de radio. Pero la situación, o lo que se tiene que hacer, es el poder nosotros estar sintonizados. Por ejemplo, yo tengo aquí una aplicación en la cual me permite escuchar radio. Usted lo puede escuchar en este momento. Si yo busco otra estación, me va a aparecer otra estación. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que necesito yo hacer? El poder estar sintonizado. Ahora, les voy a decir algo. Al estar esta es música cristiana, así que se la voy a dejar ahí por un momentito. Es música cristiana. Y nomás bájalo tantito para que no me vea cubrir de más. Nomás bájalo un poquito, nomás que quede tantito. Una de las cosas que están sucediendo en la actualidad y que es relevante el día de hoy es que muchas de las estaciones, cualquiera que sea la estación, las estaciones están desapareciendo. Es decir, hay estaciones de radio que ya no están funcionando. Esto significa que muchas personas están dejando de sintonizar estaciones de radio, ya sea AM o FM, que es lo que está sucediendo ahora, que muchas estaciones de radio son a través de internet, que es lo que está pegando, que es lo que la gente quiere escuchar el día de hoy. Y es muy raro. Personalmente en mi carro, entonces yo tengo
una memoria donde escucho música. También tengo estación de radio, pero más escucho la música que tengo en la memoria de esa memoria, vaya. Entonces, muchas personas ya no están sintonizando estaciones de radio. Muchas estaciones de radio están cerrando por la falta de audiencia. Eso nos hace ver y nos hace pensar, si nos ponemos de este modo, que muchas personas, llámese cristianos o no cristianos, pocos están escuchando la voz de Dios. Muchas personas se podrán preguntar, ¿cómo es que Dios nos habla? Dios nos habla y Dios está hablando continuamente. Dios nos habla, pero lo único que nosotros necesitamos hacer es poder sintonizarnos al canal que Dios está hablando. Es necesario que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, que nosotros busquemos el poder sintonizar la estación cuando Dios está hablando en nuestras vidas, porque Dios quiere hablarnos, pero está de nosotros el poder sintonizar a Dios. En esta historia que encontramos nosotros en 1 Samuel capítulo 3 del verso 1 hasta el 20, encontramos una historia muy especial. Esta es un jovencito que fue entregado al templo. Su nombre es Samuel. Samuel era una persona que escuchó la voz de Dios, pero desafortunadamente o afortunadamente no distinguía la voz de Dios. Encontramos nosotros en la historia que Dios le habla a este jovencito Samuel. Entonces Dios le habla, Samuel se levanta de donde está ahí acostado, corre a donde está el sacerdote encargado de la obra, que era Elí, y le pregunta, ¿me hablaste? Y le dice, Elí dice, yo no te he hablado, vete y acuéstate. Se vuelve a recostar y la misma voz vuelve a hablarle y le dice, y Samuel se levanta y corre a donde está el sacerdote Elí y le dice, ¿me llamaste? Y le dice, yo no te he llamado. Entonces Elí, sabiendo que algo iba a ser Dios, que Dios estaba por hablarle a Samuel, le dijo el sacerdote a Samuel, le dijo, la próxima vez dile, habla que tu siervo oye. La tercera vez que Dios habla a Samuel, entonces Samuel responde y le dice, háblame que tu siervo oye. Alergias. Entonces, tanto así que pudiéramos ver nosotros que tanto para cualquiera de nosotros en la actualidad pudiera ver que tanto el mensaje que se escucha como el mensajero pudiera quedarse como dice, pues qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Que a muchos nos pasaría, creo que a muchos nos pasaría y como dicen por ahí, nos espantaríamos, nos asustaríamos, oye, ¿qué es lo que está pasando? Estoy escuchando una voz, porque una voz audible le habló a Samuel. Yo creo que Dios es relevante el día de hoy. Y lo que sucedió en esa historia de Samuel y el sacerdote, quizás pudiera parecer para algunos algo como un cuento, pero es una realidad. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, y Dios es relevante. Si Dios habló en el tiempo de Samuel, Dios continúa hablando el día de hoy, y es interesante que tenemos que estar nosotros sintonizados a la voz de Dios, porque Dios está hablando, aunque algunos quizás puedan decir, Dios no me habla. Dios está hablando en todo tiempo, y Dios habla en infinidad de maneras. Quizás no te vaya a hablar audiblemente, quizás sí, como dices, nos espantaría, pero Dios, la realidad es que Dios está hablando a la gente. Dios nos está llamando a que nos volvamos, así que sintonicemos el canal de Dios. Ajá. Y miramos nosotros que a través de la historia, a través del Antiguo Testamento, encontramos en diferentes maneras y en diferentes lugares como Dios está hablándole a las personas. Por ejemplo, tenemos nosotros cuando Dios estaba hablando a diferentes personas, pero una de las cosas que podemos nosotros, y vamos a responder a 3 preguntas en las cuales pudiéramos hacer nosotros o muchas personas, pues, aún los creyentes se hacen estas preguntas: ¿cómo habla
Dios? Esa es una de las preguntas que pudiéramos hacer. Otra de las preguntas que vamos a tratar de responder acerca es: ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo puedo escuchar yo a Dios? Y la otra es: ¿cómo sé que realmente Dios es el que me está hablando y no son los tacos de chicharrón que me comí en la noche? Porque eso puede pasar. Ahora, una de las primeras preguntas que vamos a poder responder en esta tarde a través de este estudio es: ¿cómo habla Dios? Es el poder saber cómo habla Dios. Encontramos nosotros que, como dice Dani, Dios habla de diferentes maneras. Está en nosotros el poder entender cómo Dios está hablando. Por ejemplo, nosotros encontramos en Génesis el capítulo 9, encontramos que Dios habló un mensaje en la vida de Noé, cuando después del diluvio, después de haber llovido por 40 días y 40 noches, una inundación, deja de llover y encontramos nosotros por primera vez un arco iris en el cielo, que podemos mirar. Muchas personas miramos un arco iris en el cielo y pueden decir, una persona decía: no, pues es un fenómeno por las luces, por eso y que el otro. Sea lo que sea, ese arco iris, cuando usted mira ese arco iris, es Dios hablando. Dios habló diciendo que esta sería una promesa. Dice: cada vez que tú mires el arco iris en el cielo, tú vas a ver que dice que Dios no destruiría la tierra con agua de nuevo. Dios habló en esa manera. Encontramos, como le digo, usted puede mirarlo en Génesis el capítulo 9, va a encontrar esa historia. Otra de las maneras que podemos nosotros escuchar a Dios, o que Dios habló, es en la historia que encontramos de Moisés. Esa se encuentra en Éxodo el capítulo 3. Cuando Dios llama a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, dice que había una rama, una zarza, dice la escritura, es como un arbusto que estaba en fuego, pero el fuego no consumía la zarza. Y a través de ella, de ese fuego, de esa zarza, dice que se oye una voz donde Dios está hablando audiblemente. Entonces Dios habla, como le digo, Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de señales que podamos mirar nosotros. Aun cuando miramos nosotros, escuchamos las noticias o escuchamos sucesos que están pasando, Dios está hablando para que nosotros entendamos lo que está sucediendo, si somos conocedores. Y otra de las partes que encontramos, que Dios puede utilizar cualquier cosa, porque Dios ha creado todo el mundo. La Biblia nos dice que de Jehová es los cielos, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y una de las partes que encontramos extrañas o diferentes es que Dios hizo hablar un burro. Dios hizo hablar un burro. Lo encontramos nosotros, esta historia la encontramos nosotros en Jueces el capítulo 6. En esa historia encontramos nosotros que Dios utilizó a un burro para hablar. Y como dijo Marcos Witt, si lo que Dios hace con la quijada de un burro, dice, ¿cuánto más puede hacer con un burro rentero? Entonces Dios habla a través de un burro. Le abrió las cuerdas vocales a un burro y no era de Shrek. Pero Dios habla de diferentes maneras, pero está en nosotros el poder saber que Dios está hablando y el poder saber cómo es que Dios habla. ¿Cómo es que Dios habla? Y ahorita vamos a verlo. El poder ver cómo sabemos nosotros que Dios habla. Una de las maneras que nosotros sabemos que Dios habla es a través de la Biblia, a través de la Escritura. Si nosotros queremos escuchar a Dios, si nosotros queremos saber qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, muchas personas dicen, es que yo quiero escuchar a Dios. ¿Por qué a mí Dios no me habla? ¿Ya leíste tu Biblia? Esa es la pregunta. Dios nos habla a través de su palabra y es importante que nosotros podamos escudriñar la Escritura para poder escuchar la voz de Dios. Dios nos está hablando a través de su palabra, que es la Biblia.
Creo que el otro día estaba manejando y no tiene mucho de esto, pero de cómo Dios a veces habla y para que Dios te hable también tienes que ser sensible a la voz de Dios. O sea, el mismo Samuel, Dios le habló, pero no sabía qué onda. Ujú. Es como que, ¿qué está pasando? No reconocía la voz. Yo creo que ahí es donde entra un poquito la sensibilidad, de que Dios habla, pero también uno tiene que saber escuchar. Y estaba manejando y salió por ahí una canción que nunca había escuchado en la radio, traí la radio cristiana, música cristiana, y la canción hablaba, tenía la única frase que tenía en español que decía, todo va a estar bien. Tenía la frase en inglés que decía, everything's gonna be just fine. Y a mí me llenó esa frase, esa canción, saber de que Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Porque nos preocupamos, yo creo que es donde más batallamos todos, que tenemos preocupaciones, tenemos problemas, enfermedades, pero al final Dios nos dice, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Uh-huh. Y es importante el poder sintonizar y saber que es Dios. Y en ese instante dije, eso tiene que ser de Dios. Uh-huh. Es Dios hablando. Sí. Y Dios nos habla a través de su palabra. Es importante que nosotros podamos, y hemos enfatizado a través de todo este año que llevamos, hemos estado enfatizando acerca de esto, que es importante que cada creyente, cada persona lea las escrituras, que pueda tomar ese tiempo devocional para poder leer la escritura, saber qué es lo que Dios tiene, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo. Dios nos está hablando, y el poder tener ese momento en el cual nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que por el oír viene la palabra, o sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros leer la escritura. Lea la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, pida una Biblia, busque una Biblia, compre una Biblia. Entonces, para que usted pueda leer la escritura y usted pueda escuchar de Dios. La otra manera es en la cual Dios nos habla, no es simplemente a través de la Biblia, pero también el Espíritu Santo trae revelación, porque otras personas van a decir, mira, no leo la Biblia porque no la entiendo. Y es cierto, muchas veces tú puedes leer la Biblia y te pasa por encima y dices, pues ¿qué leí? Pues no me acuerdo. O ¿qué fue lo que pasó? No sé. Sinceramente la leí y no sé qué fue lo que pasó. Pasé de noche. Sí. Hoy al estar leyendo la escritura, tengo un devocional con ella. Y una de las cosas claves decía, recuerda. La palabra es recordar. El poder recordar nosotros. Dice que el pastor D.L. Moody, cuando él predicaba, siempre decía, hijo, recuerda. Recuerda. Y lo que te digo el día de hoy, hijo mío, recuerda lo que te estoy diciendo. El Espíritu Santo trae revelación de su palabra, trae discernimiento, el poder entender lo que Dios está diciéndonos. Cuando tú lees una escritura y dices, yo no sé qué es lo que querrá decir, pero el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para poder entender lo que el Espíritu de Dios está hablándonos a través de su palabra. Así que cuando tú lees la Biblia, estás escuchando a Dios, dices, es que no entendí ni papas. El Espíritu Santo trae revelación a tu vida. Y es importante pedir esa dirección. Y al momento que uno va a leer la palabra de Dios, poder decir, Señor, soy un burro. Señor, háblame, Espíritu Santo, háblame, revélame que yo puedo aprender de la palabra de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. Y ahorita que estás diciendo el poder recordar, todos tenemos teléfono, creo que la gran mayoría, pero hay una aplicación que es de notas, y a veces ahí en notas tengo una parte donde a veces escribo alguna petición, alguna oración. Y hay algunas oraciones que ya le puse como una palomita que han sido contestadas. Uh-huh. Pero no las borro, sino que las dejo ahí para
recordarme de que Dios de que Dios escuchó, de que Dios trabajó a través de ella, que Dios, de alguna manera, Dios habló y se suplió esa necesidad. Entonces, tenemos maneras de cómo mantener un récord de que Dios habla. Poder decir, sí, mira, tal fecha, Dios contestó esta oración. Exacto. Entonces yo le invito que haga eso, escriba sus oraciones, escriba sus peticiones y vea si Dios, usted siga orando, Dios va a contestar, Dios habla. Así es, que Dios nos va a hablar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, pero también otra de las maneras en las cuales Dios nos habla es a través de las circunstancias, cosas que pasan en nuestra vida. Muchas veces nosotros no entendemos por qué. Muchas veces miramos que a veces dirá uno, ¿por qué se cierran puertas? Que tú dices, no, yo voy a la segura, pero por alguna razón ciertas puertas, Dios permitió que esas puertas se cerraran. Y a veces nosotros no miramos lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere manifestarse. Yo me acuerdo muy, muy bien, y hasta me llenó de coraje, y lo recuerdo, hace unos años atrás, fue allá en el 2001, fue el 2001, tan recuerdo tengo esa fecha, que era en el tiempo de noviembre del año 2001, cuando después del atentado, que fue de septiembre del 2001, todos los aeropuertos se cerraron, estuvieron cerrados. Entonces nosotros habíamos ido a La Paz manejando en noviembre, y cuando nosotros regresamos, el carro venía fallando, traía problemas con el clutch y la transmisión, más bien era el clutch. Entonces cruzamos nosotros la frontera, cruzamos ponchados y con el clutch descompuesto. Y entonces llegamos nosotros y dijimos, pues yo tengo que regresar al trabajo. Entonces necesitaba regresarme. Fuimos a buscar vuelos ese mismo domingo que llegamos, que cruzamos la frontera. Digo, vamos a ir al aeropuerto a buscar boletos, y no había boletos. Tuvimos que regresarnos a la casa de mi hermana, entonces pasar otra noche ahí, y pensaba, pues, y yo tenía que regresar porque tenía trabajo, tenía obligaciones, tenía que estar yo de vuelta acá. Cuando veníamos de regreso, yo venía mirando hacia donde estaban los portaaviones que hay ahí en San Diego. Cuando llegamos a la casa de mi hermana, mi cuñado dijo esto que me cayó tan gordo en ese momento, obviamente, pero algo que me cayó mal, pero que fue algo tan cierto y verdadero, que él dijo: Dios, enséñale lo que tú quieres enseñarle en este momento. Y con ganas de despertar de la oración esa y darle un sopapo por andar diciendo eso. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Pero muchas veces circunstancias, situaciones en nuestro alrededor, Dios quiere enseñarnos algo. La misma manera cuando el burro comienza a hablar, el profeta quería pasar por ahí y comienza a golpear, y Dios estaba cerrando las puertas. El mismo apóstol Pablo muchas veces dijo que él quería ir hacia Asia, pero Dios había cerrado las puertas. Circunstancias habían pasado en su vida, y la cuestión es que era poder ver. Y nosotros necesitamos entender que muchas veces circunstancias, en lugar de enojarnos con Dios, es el poder decirle: bueno, Señor, como que tú me quieres hablar algo, enséñame qué es lo que tú me quieres enseñar. A veces nos quedamos nosotros tan emocionalmente enojados con la circunstancia que está pasando, pero siempre hay algo que uno puede aprender. Y casualmente yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Estaba platicando recientemente, decía: hay algo que aquí Dios quiere hacer, así que no nos vamos a molestar, no nos vamos a enojar, simplemente vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Porque Dios permite circunstancias para que uno quizás aprenda, y también uno pueda decirse: qué bruto soy, o porque a veces somos brutos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, y Dios dice: ¿sabes qué? Yo sigo siendo Dios. Tú sigues te dando ahí contra la pared,
pero te voy a mostrar, síguete dando, pero yo sigo siendo Dios. Como los chivos tercos, Sí. no queriéndole pegar la Sí. piedra, ¿no? Y Dios dice, no es por ahí, yo te voy a decir por dónde. Ujú. Es por este lado. Y a veces somos nosotros tan tercos que queremos que Dios conteste a mi manera. Exacto. Y Dios no, Dios es soberano. Dios no va a contestar, como tú quieres, va a contestar como Él quiere, como Él desea, porque Él es soberano. Y cuando Él Y quiere. cuando Él quiera. Ujú. Otra de las cosas que miramos de la manera que Dios habla es el poder saber que Dios utiliza aún personas, terceras personas que vienen y hablan, ministran en nuestras vidas. El libro de Proverbios nos dice que en el consejo de muchas personas está la sabiduría. Hay personas que vienen y hablan en nuestras vidas y pueden ministrar en nuestras vidas y muchas veces ni nos damos cuenta. Hay mensajes que muchas veces se hablan y muchas veces nos pasan por encima y no ponemos atención, pero Dios utiliza personas, aún va a utilizar, y no importa si es una persona creyente, porque también Dios puede utilizar a un no creyente para poder hablar en nuestras vidas y para que nosotros podamos volver y poder escuchar a Dios. O sea, Dios nos habla de diferentes maneras. Es cuestión de poder entender cuando Dios está hablando. El poder nosotros poder poner atención, el poder leer la Biblia, el poder tener esa revelación del Espíritu Santo. Aún las circunstancias en nuestra vida nos van a enseñar y Dios nos está hablando, y también a través de otras personas Dios nos habla. Tan interesante es la circunstancia que Dios habla, y tengo esto recientemente. Dios me puso una ilustración tan sencilla de que a veces nos desesperamos por el mañana, nos desesperamos como humanos por el comer, qué vamos a comer, qué hay, cómo Dios va a suplir nuestro alimento, trabajo. Pero estaba viendo un perrito el otro día ahí en una taquería en México, ahí en La Paz, y el perrito estaba ahí simplemente esperando, no se preocupaba de más, simplemente estaba esperando. Él sabía que el alimento le iba a llegar. Y miraba a la persona ahí y la persona no le daba nada. Pero Dios movió a compasión a otra persona y le dije, un taco para el perro, por favor. Pero es así como Dios a veces funciona, que nosotros andamos desesperados, pero sabes que Dios va a contestar, Dios va a suplir de una manera u otra. Dios siempre, como cantamos ahorita, los ojos de Dios están sobre nosotros. A Dios no se le pasa ningún problema, ninguna circunstancia en nuestra vida. Dios sabe lo que estamos pasando y Dios está trabajando a favor de nosotros, está trabajando para proveer el bien, y la misericordia de Dios nos está siguiendo todos los días. Así que seamos sensibles a lo que Dios está haciendo y esperar que Dios sea Dios, que Dios actúe. Entonces aquí podemos nosotros aprender y poder ver que como Dios nos habla a través de la Escritura, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, Dios nos habla a través de las circunstancias y Dios nos habla a través de las otras personas. La segunda pregunta que podemos nosotros contestar el día de hoy a través de esta historia es: ¿cómo escucho a Dios? Ese es un problema para muchas personas, que muchas veces tenemos este problema de que no queremos escuchar. Yo estaba pensando acerca de eso, que muchas veces no podemos quedarnos callados y escuchar A otros, porque sentimos que, miren, a veces sentimos, si yo me quedo callado y no digo nada, voy a parecer un tonto, como que no sé del tema y simplemente estoy escuchando. Pero necesitamos poder escuchar a Dios. Hace unas semanas decías tú que Dios nos dio 2 orejas para poder escuchar y una sola boca para poder hablar. Si tuviéramos 2 bocas, como dicen, hablaríamos hasta por los codos. Pero Dios nos ha dado a nosotros una sola boca y 2 oídos para poder escuchar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros escuchar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros el poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida? Samuel
puso atención cuando le dijeron, ¿sabe qué? Es Dios el que está hablando, yo no te estoy hablando, es Dios el que está hablando. Entonces, la próxima vez que cuando escuches la voz, di, háblame que tu siervo oye. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como personas podamos nosotros escuchar. Cuando oramos, el problema que tenemos en la oración nosotros es que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, o hablamos y terminamos de hablar y le colgamos a Dios. No permitimos a Dios que Dios nos responda. Y es esto, el poder escuchar. ¿Y cómo escuchamos nosotros a Dios? Qué bueno que me preguntó acerca de esto. ¿Cómo podemos nosotros el poder escuchar a Dios? Cuando nosotros estamos en ese momento tranquilos, callados, en el cual nosotros podamos nosotros estar delante de Dios. Muchas veces necesitamos simplemente callarnos. La Biblia nos dice, en Salmos dice, estar quietos y ver que yo soy Dios. Dios nos habla, Dios quiere hablarnos. En ese momento cuando nosotros estamos callados, tenemos ruidos, vivimos en un mundo acelerado, nos levantamos y vamos y no nos tomamos el tiempo de poder simplemente sentarnos y escuchar a Dios. El poder escuchar, como dice ese canto, yo quiero escucharte hablar. O sea, lo cantamos, pero no lo hacemos. Sí. O sea, lo decimos, sí, quiero escucharte hablar, pero no le damos el tiempo a Dios para que Dios nos hable. Y es importante que podamos nosotros quitarnos de todas nuestras ocupaciones, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, en el tiempo que usted tenga, el poder sentarse, apagar todas las cosas y poder simplemente escuchar a Dios. Aún después de leer la Escritura, el poder meditar en la Escritura y poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Creo que esa parte nos cuesta mucho el poder estar quietos, porque si paramos, creemos que estamos perdiendo el tiempo, que se nos va a ir el día o algo, pero hay algo tan interesante en el poder estar quietos, poder escuchar y simplemente deleitarte. Hoy en la mañana, lo primero que cuando salí al carro, escuché un pájaro, dije, mira qué bonito suena, canta el pájaro, porque ahorita vengo con eso, recientemente estuve en La Paz, y el poder estar escuchando los pájaros allá, el quedarte callado, quedarte sentado, ver cuando llegan los pájaros, cómo no se preocupan, escucharlos. El poder estar quietos nos cuesta, pero es imperativo el poder bajar la guardia, nosotros decir, ok, Señor, háblame, te necesito. Sí. Porque nomás queremos todo rápido, no, tenemos que bajar la guardia y esperar que Dios nos hable. Exactamente, y otra de las partes en las cuales nosotros podemos escuchar a Dios es a través de esa quietud, de estar callados, muchas veces en la soledad. El mirar nosotros ejemplos que Cristo iba a lugares solos para poder hablar con Dios, y estoy seguro para escuchar de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos hacer muchas veces, el poder buscar un lugar, quizás salir de todos los ruidos de la ciudad, ir a un cerro, a una playa donde todo esté tranquilo, y simplemente con ese deseo, con esa mentalidad de decir, Señor, yo quiero escucharte. El poder escuchar a Dios. La cuestión es que Dios quiere hablarnos, como le digo, Dios nos está hablando, hay mensaje de parte de Dios todo el tiempo, pero está en nosotros el poder desear escucharle a Dios y poder estar en esa quietud y el poder admirar lo que Dios ha creado. O sea, no vamos, si voy a ir a la playa, voy a ir a un cerro a estar quieto, o sea, no significa voy a ir a adorar al cerro, lo que voy a ir a escuchar lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios quiere hablarme. Y ha habido en momentos de quietud, en esos momentos de soledad, Dios habla a las personas, Dios ministra a las vidas, Dios trae mensajes.
que muchas veces uno no sabe, pero simple y sencillamente el poder ser sensibles al Espíritu de Dios, a poder escuchar de Dios, cuando realmente tienes hambre, deseos de escuchar a Dios. Entonces esa quietud, esa paz, esa soledad que muchas veces necesitamos nosotros para poder escuchar a Dios. Otras de las cosas que también vamos nosotros para poder escuchar a Dios, no simplemente en esa quietud, en esa paz, en esa soledad, pero otras de las cosas que nos va a ayudar a nosotros para poder escuchar a Dios es el poder confesar cuando hay pecado en nuestras vidas. La Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si queremos nosotros escuchar a Dios, pero hay pecado en nuestra vida, alguien dijo que el pecado nos aparta de Dios. Romanos dice que por cuanto han pecado se están separados de la gloria de Dios. El pecado nos separa a nosotros. Hay una separación entre cuando hay pecado en nuestra vida, cuando nosotros guardamos pecado, cuando tenemos nosotros pecados en nuestra vida, eso impide que nosotros podamos tener una revelación y poder escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, necesitamos nosotros el poder confesar a Dios en esos momentos cuando realmente tenemos ese deseo de poder venir delante de Dios y yo decirle, Señor, quiero escucharte, pero el poder confesar. Parte de lo que hemos enseñado acerca de la oración, y lo habías mencionado tú anteriormente, es la palabra acás o casa. La palabra es acás o casa. La C, voy a utilizar la palabra casa, la casa como vivienda. La C es de confesar. Si nosotros vamos a orar con Dios, si queremos hablar, necesitamos confesar. Si hay algo en nuestra vida, necesitamos pedirle a Dios que Dios venga y quite cualquier cosa que esté impidiendo el fluir del Espíritu de Dios. Un pecado en nuestras vidas es como piedras cuando hay en un arroyo, en un río. Si tú pones muchas piedras, entonces eso va a impedir que fluya libremente. Y lo que necesitamos hacer es poder confesarle. Y le voy a pedir a Dani que por favor se prepare para poder leer el Salmo 139, verso 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. El verso 23 dice, examíname. Es el poder, el salmista le está diciendo a Dios, Señor, dice, ven a mí, comienza a examinar. Si hay algo en mí, yo te pido, Señor, que tú lo quites, que tú lo borres, que tú lo elimines, para poder escuchar tu voz, para poder saber y escuchar lo que tú tienes para mi vida. ¿Qué es lo que tú me estás enseñando en este momento? El poder confesarle a Dios. Lo había dicho anteriormente que no nos gusta ir al doctor. No nos gusta ir al doctor porque tenemos que quitarnos la ropa a veces para que nos examinen. Es un poquito no es muy bueno, no se siente a gusto. Pero cuando Dios viene, a veces tenemos que ser valientes, decirle, Señor, examíname, porque hay algo en mí que no está bien. Y tenemos que ser lo suficiente valientes para decirle a Dios y reconocer de que hay algo en nosotros que necesita ser cambiado, como dice un canto, necesita ser quitado de nosotros, quizás sea el pecado. Dile, Dios, examíname, sondéame, búscale, Dios, ahí que hay. Muéstrame qué es lo que yo necesito cambiar. Y es donde algo que nos incomoda, pero es necesario hacer. Y yo creo que eso nace del deseo de que debe de haber de cada persona. Creo que cuando cada uno de nosotros tiene ese deseo de poder escuchar a Dios, cuando tú has conocido a Dios y sabes que Dios habla, que Dios quiere utilizar tu vida, cuando sabes que Dios quiere hacer tantas cosas en tu vida, cuando tú reconoces a Dios, que Dios puede hacer muchísimo más de lo que tú puedes pensar o imaginar, entonces tú eres más sensible a poder permitirle a Dios que Dios pueda hacer cualquier cosa, Señor, porque yo quiero escucharte. Y es lo que Dios quiere hacer. Entonces, encontramos nosotros, podemos ver
cómo Dios habla, cómo podemos escuchar a Dios. Ahora la tercera pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo sé que es Dios el que realmente está hablando y no son los tacos de chicharrón que nos comimos anoche? Porque cuando Samuel está escuchando la voz de Dios y le dice, háblame que tu siervo oye, Dios trajo el mensaje a la vida de Samuel y Dios le estaba diciendo lo que iba a hacer con los hijos de Elí. La mañana siguiente, cuando se levantaron, Elí tenía tanto interés de poder saber cuál era el mensaje que Dios le había dado a Samuel y le dijo, no me lo niegues, no me quites de ninguna. Como que realmente Samuel sabía que algo venía y lo que Dios estaba por hacer iba a eliminar los hijos de Samuel. Aunque era doloroso, pero tenía que recibir ese mensaje y Samuel escucha el mensaje. Así Dios nos habla ahora de diferente manera. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros reconocer que Dios nos está hablando? Qué bueno que me preguntó. Mire, un mensaje de parte de Dios, cuando Dios nos habla, el mensaje que está siendo hablado no va a ser algo contrario a la escritura. Es decir, no va a contradecirse. Si Dios te habla algo, va de acuerdo a la voluntad de Dios y a través de la escritura, nada que sea contrario a la escritura. Para poder nosotros reconocer y saber este mensaje es de Dios, es saber que Dios no te va a decir algo contrario a su palabra, algo contradictorio. Y es lo que para poder reconocer cómo es que Dios nos está hablando, es el poder saber que Dios va a hacer algo y no va a contradecirse. La palabra de Dios nunca se contradice, no va a ser algo contrario a lo que dice su palabra. Creo que al principio vamos quizás a dudar como Samuel, ¿qué está pasando? Pero si nos enfocamos en la vida del sacerdote, el sacerdote después de 2 veces reconoció y dijo, ¿sabes qué? Se me hace que ha de ser Dios. Por eso le dijo, háblame que tu siervo oye. Entonces, entre más, y lo hemos dicho, entre más nos acercamos, entre más leemos la Biblia de Dios, usted y yo vamos a poder reconocer la voz de Dios. Exactamente. Vamos a poder reconocer. Los hijos reconocen la voz de sus papás. Y cuando tú les hablas, ellos saben que eres tú. Entonces, usted como hijo, como persona, puede reconocer la voz de Dios. ¿Pero cómo? Pasando tiempo con Dios. En Juan, el capítulo 10, el Señor Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y también conocen la voz del pastor. Conocen la voz de Dios. El poder reconocer cuando Dios nos habla, es decir, cuando pasamos tiempo con Dios, Dios nos va nuestro oído va a ser afinado a la voz de Dios. Vas a saber que Dios está hablando. Algo que tenemos nosotros que fuimos entrenados cuando estábamos niños, cuando mi papá llegaba, cuando venía a la distancia, algo que hacía mi papá, comenzaba a chiflar y cuando nosotros escuchábamos ese silbido de parte de mi papá, sabíamos nosotros que mi papá venía. Y entonces cuando escuchábamos el silbido, comenzábamos a salir para poder ir a donde estaba mi papá. Tú puedes escuchar un montón de silbidos, pero si no era el silbido de mi papá, que mi papá hacía, entonces nosotros no íbamos a ir. Pero cuando escuchábamos ese silbido, reconocíamos el silbido y sabíamos que era mi papá el que venía. Así es lo mismo cuando Dios nos habla, tú vas a reconocer cuando Dios te está hablando. Ahora, y cuando quizás haya dudas en nuestras vidas, ¿cómo podemos saber que Dios nos está hablando y no son los tacos de chicharrón que nos comimos? Esa es la parte de tacos de chicharrón, no viene anexado en esa, ¿no? Pero muchas veces tenemos sueños medio raros, ¿no? Y
Pero una de las maneras cuando nosotros tenemos duda, ¿será Dios el que me está hablando? ¿Será Dios el que me está hablando? Una de las cosas que necesitamos nosotros hacer es poder tener personas sabias que nos puedan a nosotros ayudar, guiarnos, personas que conocen de Dios, que conocen nuestras vidas, que conocen cómo está nuestra vida, para poder confirmar esa palabra. Dios va a confirmarte palabras en tu vida para que tú puedas entender que es de Dios. En una ocasión, yo lo he comentado, hace muchos años atrás, les había dicho, yo escuché una palabra que me habló un pastor de Guadalajara que yo no conocía, ni él me conocía a mí, pero él me dio una palabra. El pastor Tomás Cueto habló una palabra en mi vida, y pues yo consideré la palabra, y como dicen, escuché el mensaje, y hasta ahí estuvo. Y como dicen, ahí quedó en el disco duro ese mensaje o esa palabra que trajo a mi vida. Pero años después, tal vez 4 o 5 años más adelante, Dios utilizó otra persona, Luis Hernández, aquí en Whitburn, para traerme una palabra, pero esa vez era para confirmar una palabra a mi vida. ¿Y cómo podemos nosotros saber cuando Dios confirma las palabras? Muchas veces hemos hablado, traigo un mensaje yo y Dani utiliza un canto o algún tema de un canto que habla exactamente de lo que voy a hablar, y no es porque yo se lo haya dicho. Algunas veces yo le digo al Dani, oye, es que tal si puedes poner este canto en el set de cantos para que van con el mensaje que yo quiero compartir. Pero cuando Dani utiliza un canto que va con el mensaje, le digo, este mensaje es de parte de Dios, está confirmando el mensaje. Cuando usted tenga dudas si será de Dios o no será de Dios, busque hombres o personas de Dios que puedan hablarle a su vida y ministrarle, que le conozcan a usted. Es cierto, el poder escuchar el consejo de alguien más, porque escuchamos el consejo de Facebook, el consejo de otras personas, le damos permiso a otras personas que nos hablen, a los medios de comunicación, a canciones seculares que no hablan nada, que traen solamente muerte. Pero el poder darle permiso a alguien que confiemos, que sabemos que es una persona de Dios, darle permiso que pueda influenciar a nuestras vidas, que nos ayude así como Samuel tenía al sacerdote que le enseñó a escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener gente que nos ayude a saber a escuchar. Mira, que nos digan, yo creo que es Dios que te está hablando ahí. Exacto. Entonces tenemos que buscar esas personas que nos ayuden a poder escuchar, reconocer la voz de Dios. Entonces, mi amigo, mi hermano, en ese día yo quiero que usted pueda ser una persona que pueda escuchar a Dios. Dios nos está hablando a cada momento. Tal vez Dios le esté hablando a usted a través de este mensaje, de esta enseñanza, pero tiene usted saber que Dios habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, circunstancias, personas. Que Dios, ¿cómo podemos escuchar a Dios? A través de la quietud, en la calma, el poder desocuparnos de las cosas y poder poner un oído a Dios, el poder saber que Dios nos va a hablar a nosotros. No va a ser nada contrario. No le va a decir Dios, hey, tírate del 5º piso para que veas. Dios no te va a dar ningún mensaje de ese tipo, ¿ok? Entonces, confirme las palabras que Dios les da a su vida con personas que conozcan de su vida, que conozcan a usted, que ministren a su vida, que usted tenga confianza. Así que, mi amigo, mi hermano, en ese día yo espero que esta palabra de poder escuchar a Dios es importante el día de hoy, porque como dice Dani, estamos escuchando diferentes cosas, pero necesitamos nosotros afinar nuestro oído a la voz de Dios. Así como afinamos una guitarra, como se afina un instrumento, necesitamos afinarnos para que todo suene de una manera melodiosa, de una manera correcta. Si está fuera de tono, quiere decir que no es de Dios. Entonces necesitamos nosotros poder afinar y poder estar nosotros en sintonía de parte de Dios.
Así que mi hermano, antes de despedirnos, quiero dar las gracias a usted y a su familia, donde quiera que usted se encuentre, por habernos abierto las puertas de su hogar para poder compartir con ustedes este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para usted, para su familia, y si ha sido así, compártalo con alguien más. Dele like, mándenos algún mensaje, anímenos también nosotros, así queremos animarle a usted. Usted anímenos también para poder seguir adelante y poder compartir la palabra de Dios. Le doy las gracias y antes de terminar vamos a orar por todas aquellas necesidades que hay y que el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, oh Dios. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de maravillas, Señor. Sabemos que un Dios de proezas, Señor, que aún, Señor, sigue haciendo milagros, Señor. Un Dios que sigue hablando, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas tocar vidas, que tú puedas sanar cuerpos, Señor, enfermos, oh Dios. Que tú puedas traer liberación, oh Dios. Que tú rompas cadenas, oh Dios, para que tú puedas traer, Señor, una liberación, Señor, a vidas, Señor, a personas, Señor. Oramos, Señor, por los enfermos, Señor. Tú conoces a aquellos en este momento que están padeciendo, Señor, enfermedades, oh Dios. Te pido, Señor, que tú, Señor, traiga sanidad, Señor, a sus vidas, oh Dios. Señor, muestra tu poder, Señor, muestra tu gloria, Señor, a través de esos milagros, Señor, en sus vidas. Pero el milagro más hermoso, Señor, de que vidas, Señor, pueden reconciliarse contigo, Señor. Señor, gracias, Señor, y gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia. Te pedimos que nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis amigos, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo a las 10:45, miércoles a las 7 de la tarde.